Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, continuando ahora con la semana 4, vamos a resolver estos dos problemas, donde lo que aquí se intenta aprender es, más que nada, todos los métodos, para qué sirven todos los métodos de la clase string. Entonces, creamos de una vez los proyectos, el problema 4.1 y el proyecto 4.1. Primero, en el problema 4.1, creemos la GUI, vamos a crear un paquete que se llame GUI, y aquí mismo creamos un keyframe. En el iframe hay que llamarle igual, ¿no? Problema 4.1. Ya, entonces vamos a diseño. Como esta vez no tenemos la GUI ya diseñada, vamos a diseñarla nosotros mismos. Entonces, vamos acá. Esto lo ocultamos un rato para que se vea bien. El tamaño. Y ya está. Y comenzamos, ¿no? Bueno, en el control P hay que colocar absoluto para poder colocar bien los objetos. Vamos a componentes, un label. Y este label hay que colocarle ingrese text. Lo agrandamos. Está un text file y también lo agrandamos para que el texto pueda ser más largo. Y dos botones que va a ser el procesar y el borrar. Además de eso, hay que colocar un scroll pane, un área de scroll pane para que pueda haber un deslizamiento. Y dentro de este scroll pane colocamos un text area. Ya está. Ahora, claro, hay que colocarle el nombre correcto a cada uno. A este txt texto simplemente. Este, como es un botón, btn procesar y su texto procesar. Btn borrar y su texto borrar. Por último, el text area, que voy a colocarle txt resultado. Y ningún texto, claro. Ya está. Ahora que ya desarrollamos la GUI, nos vamos a Search si queremos, o bueno, más sencillo, le damos doble clic al botón procesar. Ya está, que es donde vamos a hacer el código. Ahora, mira, nos dice que implementemos una clase librería, pero en esta situación, miren, o en este caso, mejor dicho, vamos a utilizar, si creamos una clase, sería con puros métodos para implementarlos luego en el programa. Entonces podríamos crear simplemente los métodos aquí mismo, directo del mismo GUI, y en lugar de estar creando la clase. Pero bueno, vamos a verlo un poco. Vamos a crear una clase y un método en esa clase, como para verlo a modo de ejemplo. Y al final de ahí lo vamos a terminar pasando todo al mismo GUI. Entonces, aquí hay que crear una carpeta que se llame clases o clase. Y aquí creamos la clase librería. Mire, la clase librería, esta vez no hay atributos ni nada. De frente es crear métodos. Por eso, entonces, lo que vamos a hacer es, tampoco hay constructor ni nada. Y estos métodos tienen que utilizarse directamente en la GUI, o sea, no necesito crear ningún objeto. Podría también, pero son distintas maneras en todo caso. Una de las maneras, como yo hice, por ejemplo, sería esta, ¿no? O sea, de frente, por ejemplo, para el ingreso de texto validado, creo un método público y como él me va a retornar una cadena, como no saqué la cadena Java, es mejor en Liberté, tiene que ser un string. Y le llamamos, por ejemplo, texto validado. Paréntesis y abrimos los corchetes. Ahora, ¿texto validado de quién? Porque pueden haber muchos valores. Yo le voy a colocar que se coloque un parámetro cadena. Ahora, ¿qué va a hacer el texto validado? Va a retornar la cadena punto trim, que es uno de los métodos, el trim. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Quitar todos los espacios en blanco que haya además en la parte izquierda del texto como en la parte derecha. O sea, este espacio
y los espacios que hayan aquí. Eso es lo único que va a hacer el string. Entonces eso se considera como texto validado, pues. Entonces, por ejemplo, ya tenemos este método. Pero ahora, si yo quisiera usar este método dentro de la GUI, mira, lo guardo, tendría que crear un objeto libre de clase librería. Por ejemplo, librería y un objeto L igual new librería. Ahora, pero esto es como que un poco innecesario, ¿no? No necesitaríamos crear un objeto librería. Por eso yo, en este caso, ¿cómo podría utilizar los métodos sin necesidad de tener hacer esa situación? Por ejemplo, ¿no? L punto, el texto validado. Acá ya sí ya puedo utilizar, ¿no? Y colocaría cualquier cadena como hola y unos espacios. Yo puedo utilizarlo no tranquilamente así, pero estoy creando un objeto necesariamente. ¿Cómo haría para no crear el método? Para utilizar el método sin necesidad de crear un objeto, entonces podría hacer esto. En la clase librería, a los métodos le coloco static. De esta manera, el static, ¿se acuerdan que son para atributos o métodos de manera general que afectan a la clase en general? Entonces yo no necesito ningún objeto, crear ningún objeto para que estos métodos se ejecuten. Si ya son públicos, yo simplemente pongo librería, punto, y ya me sale texto validado. Y colocaría, ¿no? Cualquier cosa como hola y así. Y esto ya me devolvería el hola sin estos espacios a los costados. Entonces yo tendría que aplicar, crear todos los métodos de manera estática a lo largo de toda la clase para que me devuelva todos estos valores y luego ejecutarlos en la GUI. Esto me serviría para qué? Para utilizar la clase en distintas GUI que yo tenga en el proyecto. Pero como solo voy a tener una sola GUI, vemos que en este proyecto solo hay una GUI, luego hay otro proyecto ya aparte que tiene otra GUI. Entonces, tener toda la clase para esos métodos lo veo un poco innecesario. Por eso, y como nuestro profesor en el momento nos recomendó, podemos crear todos estos métodos dentro de la misma GUI. Entonces ya, mira, yo simplemente voy a borrar esto y voy a eliminar la carpeta clase. Todos los métodos los voy a crear en la GUI. Al fin y al cabo, el fin de estos problemas es aprender a utilizar los, los métodos de la clase string, como el que acabamos de ver que es el trim y que vamos a ver más adelante el punto length y así, ¿no? Ya, entonces con esto ya entendido, voy a crear ahora los métodos en la misma GUI. Entonces, antes de crear los métodos, lo que voy a hacer es declarar la cadena que viene a ser string cadena, que va a ser la que donde se va a almacenar lo que nosotros coloquemos en el campo de texto, aquí, ¿no? Entonces ya está, y se va a llamar cadena. Pero ¿cómo almaceno los datos? Eso ya lo habíamos visto antes, por ejemplo. Va a ser con un método de retorno. Aquí ya no pongo public, ni privado, ni nada de eso, porque estamos en la misma GUI. Y sería entonces un string, vamos a llamarle leer texto. Y dentro esto va a retornar un, ¿cómo se llama la caja de texto? TXT texto. Uy, TXT texto punto getText y ya está. Ese nos vuelve el texto tal cual, no sin ningún trim. Eso lo vamos a crear aparte. Entonces ya pues la cadena va a ser igual a leer texto. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí vamos a ir creando nuestros demás métodos. Longitud de texto validado. Entonces vamos a crear un string también porque vamos a retornar una cadena que se llame texto validado. Así como lo hemos visto antes. Pero esta vez podríamos colocarle
en el parámetro la cadena, o podemos hacerlo directamente. Ah, no, perdón. La cadena está declarada en el botón y esto es aparte, ¿no? Entonces sí hay que declararla como parámetro, entonces hay que colocarlo acá igualito, ¿no? String cadena, o para que no nos confundamos y programamos otra cosa, cat de cadena simplemente, ¿no? Ahora sí, no retornar cadena, cat, punto, esta vez cat que va a traer el texto que escribamos, punto, trim, ahora sí. Y ya está, ya tenemos el método del punto del texto validado. Ahora, el siguiente método sería longitud de texto validado, o sea, conocer cuántos caracteres tiene, incluidos los espacios. Entonces creamos, ¿no? String long texto validado. Muy bien, dentro de acá igual siempre hay que colocar el parámetro de la cadena. Y lo que vamos a retornar es, ya no, aquí no hay que colocar la cadena, porque lo que necesitamos es ya el texto, la longitud del texto validado. Entonces llamamos texto validado de la cadena, punto length. Entonces lo que va a hacer esto es, verdad, me está saliendo error, ¿por qué? Porque no es un string, pues como es la longitud, es un número entero, hay que colocar int. Ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a retornar texto validado cat. El texto validado cat es el cat string. El cat string es la cadena de la caja de texto recortada los espacios a los costados. A eso, cadena ya recortada con los espacios de los costados, calcúlale su longitud. Para eso hace el len. Ya. Entonces, este tipo de métodos donde vamos a ir llamando método tras método es lo que se va a ir haciendo. Y cada vez se va a ver un poquito más complicado. Entonces, seguimos. ¿Qué otro método nos pide? El primer carácter, que en el ejemplo que vemos, vamos a agrandarlo un poquito mejor. Ahí está. Ya está. Incluso así, ya, porque la otra parte no necesitamos ver. Ya está. El primer carácter, ¿cómo se halla? Con un método que se llama charadd. Ya, entonces primero el método va a ser carácter. El char es un string, pero el char es un carácter en específico. Entonces no podemos utilizar o vamos a utilizar una declaración que se llame char, ya no string, porque me va a devolver no un string, sino un char, o sea, un solo carácter. ¿Cómo se va a llamar el método? Primer carácter. ¿De quién? De un string que es cat. Entonces esto lo que me va a retornar es al texto validado cat.charadd 0. ¿Por qué 0? Porque charadd me está hallando el carácter en la posición 0. Todo nuestro texto, por ejemplo, solamente si viéramos Java, está en orden, cada carácter tiene una posición, ¿no? Y entonces la primera posición sería 0, que sería la J. Luego seguiría, como ya sabemos, 1, 2, 3. Nuestra última posición sería el A, que sería la 3. Y bueno, que sabiendo ese orden es lo que vamos a hallar, ¿no? Si queremos el primer carácter, colocamos en los paréntesis el 0, porque acá lo que nos pide es la posición. Ya está. La misma idea, pero para el último carácter. Entonces vamos a colocar char, último carácter, string cat. Pero ahora vamos a retornar texto validado cat.charadd. Y aquí que vamos a colocar, no sabemos exactamente cuánto va a ser la longitud, entonces no vamos a saber el número exacto del último carácter. Pero ¿cómo podemos hallar el número, exactamente el último carácter? Con esta resta, colocándole texto validado aquí mismo dentro de cat.length. O mira, este método es simplemente longitud de texto validado. Entonces podemos llamar de frente al método longitud de texto validado de cat menos 1. Y ya está. Longitud de texto validado de cat me va a hallar la longitud total del texto validado.
que si fuera Java me devolvería 4. Menos uno me está devolviendo la última posición, que sería 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Entonces, siempre para cualquier longitud de carácter, su longitud menos uno es la última posición del carácter. Te va a dar la última posición de su carácter. Ahora, hasta ahí ya tenemos esos cuatro métodos. Faltaría ahora texto ajustado. ¿Cómo hallamos el texto ajustado? A mí se me ocurre un método que sería un poquito más complicado, pero bueno, sería así, ¿no? Me va a devolver un string, así que voy a colocar string y sería texto ajustado. El string cat. ¿Y cómo sería? Mira, voy a crear adentro una variable string que se llame a, pero esta va a ser un array. El array, el array ya saben, es un valor, un objeto que, mira, puede tener entre llaves varios valores, ¿no? Por ejemplo, si A es un string, pero es un array, yo podría darle a A un valor de hola, aparte puede tener otro valor de espacio incluso, y de mundo, ya ponemos. Puede tener estos tres valores de forma, y cada uno de ellos tener sus... Entonces, mira, bueno, ahorita me bota un error, ¿por qué? Porque lo que tengo que hacer es darle valores a la misma vez que lo estoy inicializando. Y entonces, mira, está así. Si yo tengo una A que es un array, entonces tienen varios valores, estos arrays se convierten, cada uno tiene su posición, así como hemos visto acá en la cadena. Todo el string, la cadena hola, va a ser la posición 0. El espacio sería la posición 1, el mundo sería la posición última o la posición 2. Entonces, yo estoy creando un string A, que todavía no le voy a dar algún valor en específico, pero con estos corchetes le estoy declarando de que va a ser un array. ¿Por qué estoy creando un array aquí adentro? Porque ahora lo que voy a hacer es crear otro array que se llame TA, voy a decirle ahorita van a ver por qué, y que va a tener que va a tener de valor un vacío, simplemente un vacío. Ahora aquí lo que voy a hacer es a mi variable A, darle el valor del texto validado, bueno, texto ajustado no, el texto validado, punto, split y en un espacio en blanco dentro. ¿Por qué estoy haciendo aquí? Al texto validado que ya conocemos, ¿cuál es? Le estoy aplicando el método split. El split lo que va a hacer es separar al texto en varios valores que se van a guardar en un array. Pero para eso yo necesito un array, por eso es que yo creo un array A. Pero ¿cómo los va a separar este texto? Los va a separar mediante el valor que nosotros coloquemos en los paréntesis. En este caso yo he colocado un espacio. Entonces ¿a qué va a ser igual? Mira, si yo en esta cadena que es Java es mejor en Cybertech, tiene espacio aquí, mira, en Java hay un espacio, en es mejor también, mejor y en Cybertech aquí también hay espacio. El problema es que los espacios son más de uno, ¿no? Hay como acá hay como dos, acá hay como cuatro, acá hay así. Entonces, yo solo estoy colocando un espacio porque no hay forma de saber cómo la persona que coloque los datos, cómo lo va a separar, si le va a poner un espacio o varios. Entonces yo le coloco uno para que al mínimo que sea uno en un espacio me separe los valores. Entonces voy a tener Java es mejor en Cybertech cada uno en un espacio, pero como está así, lamentablemente, el programa también va a interpretar que entre espacios también hay espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cadena así, ¿no? Un, dos, tres. Tres espacios. Entre estos tres espacios hay un espacio. Entonces me va a separar también esos valores y me los va a colocar como vacíos. Por lo tanto, A va a tener valores que sean espacios, ¿no? Para que lo vean por un ejemplo, va a tener, o sea, va a estar algo así, ¿no? O sea, va a tener Java, luego va a tener otro valor que es el espacio,
pero como hay más de un espacio, va a tener otro valor que también es un espacio. Y va a tener luego es y así otro valor que es un espacio vacío, ¿no? Un espacio vacío más que un espacio. Y otro espacio más, que en este caso sí podría ser un espacio normal y así sucesivamente. O sea, sí me va a separar los valores, Java es mejor en Cibertech, pero también me va a generar espacios vacíos y espacios en blanco. Entonces, hasta ahí todavía no está completo el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer luego de almacenar estos valores en un array A sería crear un for que me va a contar cada valor de A. Entonces, desde un i igual a 0 hasta un i que sea menor a la longitud de mi array A y que vaya subiendo de 1 a 1, de manera que si A y la forma de llamar a uno de sus valores sería A entre corchetes y el i me va a indicar cada uno de sus valores. Si uno de sus valores es igual a un espacio vacío, lo que va a hacer es continuar, continuar. O sea, no va a hacer nada. Simplemente, si es un espacio vacío, allá sigue con el otro dato. Pero si no es un espacio vacío, como por ejemplo cuando me lea que el Java, el mejor en el Cybertech, entonces yo le digo, si no, es un espacio vacío, lo que vas a hacer es que a mi TA, que es el string que había también declarado, que es un vacío ahorita mismo, le voy a agregar, para eso coloco el más igual porque voy a ir acumulando los valores, le voy a agregar el valor de la SUI. Además de eso, o sea, el valor de la SUI y un espacio vacío. Un espacio, pues justamente para que no me junte todas las palabras sin... no me junte todas las palabras, sino que cada palabra tenga su espacio. Entonces acá hay que colocarle el más. Y ya de esta manera mi for, el TA, lo que va a, tener, va a recibir, va a terminar siendo una cadena que tenga todos los valores, todos los valores, todas las palabras separadas en un solo espacio. Y ya si es que yo le he colocado varios espacios aquí, ya no va a importar, pues todos esos espacios de más se van a desaparecer con esta manera. Entonces ahí ya tendría mi TA, ya sería mi texto ajustado. Por eso le puse TA, para que se entienda como texto ajustado. Y ya pues una vez finalmente, ahora sí retorno al TA. Nada más. Incluso, ¿verdad? Como en mi último dato que se acumule, va a tener un espacio a la derecha. Y yo no quiero ese espacio a la derecha. Entonces voy a retornar el TA.trim para evitar esos problemas. Ya está, mi texto ajustado ya se declara. Vamos a explicarlo nuevamente porque este código es un poquito más difícil. Sería, creo un array de tipo cadena, se llame A, luego una variable TA de tipo cadena también que va a ser vacío. Dentro de mi array A voy a guardar la separación del texto validado por donde haya un espacio. Entonces los valores de A, mira, para este ejemplo Java es mejor en Cybertech, serían Java. Como hay dos espacios, va a tener un vacío. Java, vacío, es vacío, otro vacío creo inclusive, pero mejor vacío en vacío Cybertech. Todos esos valores, cada uno con su posición dentro del array A. Ahora, luego de eso, hago un for donde dentro cada valor, voy a evaluar cada valor. Si ese valor es un vacío, como digo que algunos van a ser vacíos, no hagas nada. O sea, continúa con el bucle. Pero si no, como es el caso de las palabras, acumúlalo en mi variable cadena TA. Se va a acumular y además lo va a separar con un espacio. El siguiente valor se va a juntar si es que no es un vacío y así sucesivamente. Finalmente me va a retornar el string TA
pero sin ese espacio vacío de más que tendría en la derecha. Ya está. Ahora sí, ese es el método. Ahora continuamos con la longitud del texto ajustado. Este es mucho más sencillo porque, como es longitud, sería un entero y se llamaría long texto ajustado. Colocamos string cat y dentro lo único que vamos a hacer es retornar al texto ajustado de cat.length. Ya sabemos, ya simple, así sencillamente. Quiero también especificar que este len con paréntesis hace referencia a la longitud de una cadena. Cuando el len está sin paréntesis, como vemos acá en este for, es porque está hallando la longitud de un array. Para los arrays, la forma de hallar su longitud es con len sin paréntesis, ya no es un método como tal, o sea, ya es sin paréntesis. Cuando quieres hallar la longitud así de caracteres de una cadena, es el punto length con paréntesis. Entonces hay una diferencia en cada uno de ellos. Ahora seguimos con la cantidad de palabras. Ya, la cantidad de palabras se hallaría con un método, a ver, aquí tendría que volver a separar mi texto ajustado en unos arrays, donde me separe cada palabra. Como ya ahora el texto ajustado ya está separado en un solo espacio, porque ya lo he hecho así, cuando yo le aplique el split, ahora sí ya no van a haber vacíos dentro del array. Entonces, voy a crear un método porque me sea más sencillo. Public no se hacen. Sería un método string, pero un string que sea un array. Por eso le coloco los corchetes. String que sea un array que se llame, así como le he puesto a, vamos a ponerle array. Se llame array y, y bueno, le pondría igual el parámetro que sea cat. Y dentro lo que voy a hacer es que me retorne el, el texto ajustado, que es una cadena de cat.split y un espacio, y que me lo divida referente al espacio. Ya, entonces este método me va a devolver un array que tenga un array con todo, con mi texto ajustado separado en espacios. O sea, cada valor de este array va a tener una palabra. Ya no me va a botar ya, porque ya eso ya lo hice en el método texto ajustado, ya no me va a botar espacios vacíos. Entonces, ¿qué hago con este método? Ahora sí, voy a crear el método de la cantidad de palabras, que sería, como es una cantidad de palabras, es un entero otra vez. Pondría cantidad de palabras. Cantidad de palabras. Igual, ¿no? ¿De quién? De un string cat. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retornar como él recuerda, el método array cat, el array de una cadena, punto, length. Sin paréntesis, ¿por qué? Porque estoy leyendo la cantidad, la longitud, la cantidad de palabras de un array. Entonces ahí ya me está guiando, pues. Eso ya lo vamos a ver, mira, ejecutando el programa. Bueno, hasta aquí ya hemos avanzado varios métodos, entonces como para que se puedan ver bien los resultados, voy a ir mostrándolos en ejecutando el programa. Ahora, para que se puedan ver los resultados, ya vamos a hacer una pausa respecto a los métodos de la cadena, y en el botón de procesar voy a ir haciendo la impresión, ¿no? Ahora, bueno, ¿verdad? ¿No se acuerdan del método imprimir? Acá no lo tengo, entonces voy a crear también el método imprimir. Más abajo voy a crear un void, este sí es un void, imprimir, que me va a recibir una cadena cat. Dentro de ella lo que va a hacer es, nombramos al txt resultado, punto append la cadena más el espacio en blanco, no, el salto de renglón. Hasta ahí todo bien, ¿no? Eso sí lo conocemos bien. Y ya.
Entonces vamos ahora sí a la impresión y vemos, ¿no? Que luego de que me lea el texto voy a imprimir una, ¿a quién? A la cadena, no, bueno, a la cadena no, primero, ingreso de texto validado. Entonces voy a colocar ingreso de texto validado. Y mira, voy a ir colocando de todo lo que vemos aquí. Y lo voy a hacer de manera, voy a pausar el video un rato para que sea más rápido y no se alargue tanto el video. Ya, acá vemos ya está todo lo que es la impresión de la parte izquierda. Faltaría colocarlo lo de la parte derecha, ¿no? Bueno, al comienzo voy a colocar también un txt resultado.ctext y vacío. Esto lo hago para que cada vez que yo presione el botón procesar, todo lo que haga se borre y luego nuevamente me imprima la nueva palabra, ¿no? Y ahora sí, mira, ingreso de texto validado más, ¿qué cosa? Texto validado, pues, ¿no? El método texto validado y en este caso la cadena, pues la cadena de leer que me va a leer el texto. Ya está. De esa manera ya se va imprimiendo. Ahora, longitud de texto validado, cadena. Todo, como todo es cadena, entonces es mucho más sencillo. Primer carácter, cadena. El método último carácter, cadena. Lo de texto ajustado, cadena. Longitud de texto ajustado es longitud, texto ajustado, cadena también. Aquí me faltó colocar su más para que se concatene. Cantidad de palabras, eso también lo hicimos. A ver, cantidad de palabras de cadena. Texto en minúsculas, eso sí ya no. Hasta acá hemos avanzado. Entonces, mira, vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Espera, todavía hay un error. ¿Dónde? Ah, es que acá me ha importado la clase de librería que ya la borré, ¿no? Ah, con razón, pues entonces hay que eliminarla nada más. Y ahora sí guardamos, ya no hay error. Listo, ejecutamos y miren, vemos acá, colocamos algo parecido, ¿no? Mira, espacio, Java, espacio espacio así bastantes, mejor, hasta ahí nada más. Procesar, ya está. Ah, mira, acá me falta arreglar un poquito más el orden, pero ya, mira, se entiende. Mira, ingreso de texto validado, Java es mejor. No está ajustado, pero sí está validado porque la parte izquierda ya no aparece. Con el trim longitud de texto validado, a partir de la J hasta la R, contando todos los espacios, hay 18 caracteres. Primer carácter, la J. Último, la R. Entonces vamos que está bien. Texto ajustado, ahora sí, mira, el resultado salió bien. De todos estos espacios que hay acá, solo me ha dejado uno. O sea, ahora sí ya está bien. Y la longitud del texto ajustado, ¿cuánto sería? Desde la J hasta la R, ya quitando estos espacios de más, 13. O sea, habían 5 espacios de más aquí. Cantidad de palabras, Java es mejor, son 3 palabras. También resultó todo correcto. Entonces hasta ahí hemos estado bien. Ahora, primero voy a ir al diseño y voy a colocarle que sea monospace. A veces esto se raya un poco y no me acepta, entonces tengo que volver a colocarle. Ahora sí, pues no, bien, lo guardo, lo ejecuto. Ahora sí ya me sale ordenado. Y ya está. Ahora mira, vamos a ver en el código qué pasa que el texto ajustado. ¿Qué pasaría si yo no le colocara este if, pues de lo que les decía de que había un espacio, hay espacios vacíos dentro de los valores? Si yo no le coloco eso y lo guardo, cuando lo ejecuto, Java es mejor. Mira que el texto ajustado me sigue colocando los espacios en blanco, los espacios así. ¿Por qué? Porque mira, en mi TEA está que se acumula el valor y un espacio en blanco. O sea, estoy separando pues cada valor, ¿no? En un espacio en blanco. Entonces, si yo tengo Java, espacio, y luego el siguiente valor que es un espacio vacío, y entonces me lo lee con el espacio vacío, y luego el siguiente valor, ¿cuál sería? Este, el espacio vacío de aquí,
y por lo tanto ya se me acumulan dos espacios vacíos, más el siguiente valor. ¿El siguiente valor cuál es? Un vacío, entonces queda igual, pero le está agregando un espacio vacío, así que se va agregando y se va agregando y así. Es por eso que al final que no funciona. Y ese es el problema que a veces muchos tienen. Entonces, por eso es lo que yo he hecho, pues, ¿no? De que acá es donde yo le agrego un if, que si es un espacio vacío, ya no va a guardarlo ni ejecutar este espacio en blanco, sino que ya simplemente va a quedar así, así nada más. Por eso es que lo he hecho de esa manera. Entonces, a ver si creo que ya se va entendiendo un poquito mejor. Entonces ya, continuamos con los demás métodos. No olvidar este método array que no lo estoy ejecutando, no lo estoy imprimiendo en nada porque solamente es una ayuda para tener ya de frente el texto ajustado, el array de cada palabra de mi texto. Ahora sí, la cantidad de palabras, continuamos con el siguiente método que es texto en minúsculas. Eso es un string. Entonces colocamos string texto minúsculas y llamamos al string cat. Esto es sencillo, ¿por qué? Porque lo único que vamos a hacer es retornar el texto ajustado. Ahora estamos viendo el ajustado de una vez, siempre, de la cadena punto to uppercase. En minúsculas es, ¿no? To lowercase. To lowercase lo que hace es que al todo el texto, sea mayúscula o minúscula, todo lo va a convertir en minúscula. Entonces ya se hace de manera bastante sencilla. Lo mismo con el texto en mayúsculas. Creamos texto mayúsculas de la misma manera, pero el método en este caso es el que estaba poniendo, que es texto ajustado to uppercase. De eso todo me lo va a convertir en mayúsculas. Lo guardamos, lo ejecutamos y vamos a comprobar, pues, ¿no? Mira, todo está Java y el LED lo voy a poner en mayúscula. Mejor así todo horrible. Entonces cuando yo proceso me bota así tal cual, el texto ajustado tal cual, pero ahora en un espacio. Es verdad, me olvidé ponerlo aquí, pues, ¿no? Colocamos texto, minúsculas de la cadena. Texto, mayúscula de la cadena. Ahora sí. Entonces hago lo que estaba haciendo aquí, que sería Java, es mejor, proceso y mira, minúsculas, todo lo convirtió en minúsculas, mayúscula, todo lo convirtió en mayúsculas. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Texto, o que diga espacios por guiones, o sea que donde están los espacios me lo reemplace por guiones. Eso se haría, para eso es que tengo el método del array, para ya no volver a hacer esta línea nuevamente, sino más fácil llamo al método. Y entonces creo, ¿no? Me va a doler también una cadena, entonces hay que colocar string y el nombre, espacios, guiones. Del string cat. Y ahí lo que va a hacer es retornar. No, bueno, en este caso se utiliza un método. Claro, solo necesito el texto ajustado, no el array. Texto ajustado, cat, punto, y el método es replace. Exacto. Y el replace, ¿qué es lo que va a hacer? Reemplazar un valor por otro valor. ¿Qué valor quiero reemplazar? Los espacios, ¿no? Y esos espacios me lo reemplace, ¿por qué? Por un guión. Y ya está, listo, sencillo. Entonces voy acá arriba y lo coloco, espacios por guiones, más espacio guiones de cadena. Guardo, ejecuto y vamos a ver. Ya más sencillo, ya ves mejor. Entonces aquí y aquí me va a colocar un guión ahora. Y ya está, mira, lo vemos ahí. Guión, guión. Eso es lo que hace replay, es bastante sencillo. Seguimos. El otro método es posición del primer espacio, que me bota un número, entonces entero. Pos primer espacio. ¿De quién? De un string cat. Entonces, lo que voy a hacer es, tengo que hallar la posición del primer espacio. Y la clase string también tiene un método para eso, que sería entonces retornar directamente el texto ajustado del cat
punto y es index of. Index of me va a devolver justamente la posición de lo que yo del valor de lo que yo coloque acá. Pues en este caso yo quiero buscar el espacio, entonces me va a buscar me va a buscar no en orden, desde el cero hasta hasta la última posición, dónde está espacio. Si hay más de un espacio, me va a buscar el primero, pues, ¿no? De izquierda a derecha. Y ya está. Ahora luego dice la posición del último espacio. La posición del último espacio sería lo mismo, pero esta vez quiero el último espacio porque que me considere. Entonces, pos último espacio, string.cat, y sería lo mismo, solamente que en vez de index of sería index, no, last index of. Y lo que va a hacer last index of es contarme los espacios, pero desde la última parte, pues, ¿no? No, mejor dicho, me va, me va a contar de todos los espacios, me va a devolver la posición del último espacio que se encuentre, que se considere. Por eso es el last. Entonces ya está. Vamos arriba, colocamos más post primer espacio y el otro más post último espacio. Guardamos, ejecutamos y colocamos Java es mejor y vamos a colocar hasta ahí nomás. Cuando procesamos y ya está. El primer espacio es después de la A de Java, pues, ¿no? Y ese es el número 4, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 es la posición del primer espacio. Del último espacio, 7. Estamos hablando del texto ajustado, así de que luego de este A, luego del 4, que es el primero, viene la E, que es 5, luego el S, 6, y este espacio vendría a ser el 7. Por eso que ya la posición del último espacio es el 7. Ya está, bastante sencillo. Ahora, la siguiente es primera palabra. Eso es un string. Entonces hay que colocarle string, primera palabra. ¿De quién? De un string cat. Y lo que vamos a hacer es ahora acá la primera palabra. ¿Cómo englobo la primera palabra? Cada palabra está guardada en dónde? Lo hicimos en este caso en un método array, ¿no? Acá está el método array. Entonces, de esa hay que agarrar la primera palabra. Simplemente hacemos return de el array, de quién, de cadena, y le colocamos, no, punto no. Ya directamente como agarramos la primera posición, corchetes, 0. Y ya está, estamos agarrando la primera palabra del array cat, que viene a ser Java. Para eso me sirve el método de string de array. La misma idea, pero para la última palabra. La última palabra también sería string, última palabra, string cat. Entonces lo que voy a hacer es retornar el array cat, la última posición. ¿Cómo se llama la última posición? Simplemente nuevamente al array.length. O podríamos utilizar el método directamente cantidad de palabras, ¿no? Podríamos usar cantidad de palabras. Cantidad de palabras de cat menos 1. Y de esta manera tengo la última posición. Claro, la última posición, por lo tanto me va a agarrar la última palabra. Vamos arriba, colocamos más, primera palabra, cadena, más, última palabra, cadena. Guardamos, ejecutamos y vemos aquí, ¿no? Java es mejor. Java sería la 0 y mejor sería la palabra 2, ¿no? Procesamos. Perdón, ¿no? Y me bota justamente la palabra entera. Bueno, Java. Y la última sería mejor. Ya está, perfecto. Seguimos. Última palabra. Ahora viene texto sin primera palabra. Primero que nada, como el método me va a botar un string, ponemos string y texto, no, claro, texto sin primera palabra, ¿no? Entonces ponemos de frente sin primera palabra. String, cat y abrimos. O como se llama muy parecido, mejor hay que colocarle texto, ¿ya?
texto sin primera palabra. Ya, entonces, cuando estamos trabajando, como queremos eliminar una palabra, entonces estamos trabajando con palabras, nos conviene utilizar el array. Ya, pero como vamos a devolver un string, entonces vamos a crear primero un string que se llame sin primera palabra, CPP, SPP, que, que va a tener el valor de vacío, ¿no? ¿Qué más? Luego, para quitar la primera palabra, entonces hay que emplear un for que acumule las palabras en el string SPP. El for va a ser de quién? Del método array, ¿no? Entonces hay que colocar de array cat. Ya está. Desde la primera posición hasta la última posición que viene a ser del array cat. Pero yo quiero quitar la primera palabra, así de que voy a acumular SPP más igual, y voy a acumular las palabras del array, entonces coloco array cat, pero como no quiero la primera palabra, voy a comenzar desde el i más 1. Aunque eso también me podría llegar a botar un error. ¿Por qué? Porque cuando llega al último valor, si yo le sumo 1, va a haber un vacío ahí, ¿no? O sea, no va a haber, mejor dicho, no va a existir ese valor, entonces me va a botar un error. Mejor, más sencillo, igual lo coloco con i, pero que inicie no desde cero, porque si este representa la posición, que no inicie desde cero, que inicie desde uno, que sería la siguiente palabra, ¿no? Y de esa manera mi string estaría sin la primera palabra. Ahora, claro, no hay que olvidarnos de colocarle que se separen en un espacio, pues, ¿no? Para que no esté todo junto. Por último, vamos a pedir igual retornar svp sin primera palabra punto trim para eliminar ese último espacio que nos va a quedar. Ya está. Nos vamos arriba, más igual, texto sin primera palabra, cat. Ahora, espera, vamos a también colocar el otro método, que sería lo mismo, pero sin la última palabra. Texto sin última palabra, que sería, también creamos pues, ¿no? Un string, pero sin última palabra, entonces le llamamos sub, igual a vacío, y hacemos un for del array de cat, y esta vez hay que comenzar desde, ahora sí hay que comenzar desde el comienzo, pero hay que terminar una palabra antes, entonces no voy a terminar en la última palabra, o sea, menor que la longitud, no, sino que menor que la longitud, menos 1. Así voy a borrar la última palabra, pues ya no me la va a contar. Entonces igualito, ¿no? Sub más igual, porque estoy acumulando, array cat y el i, más un espacio, un espacio. Retornamos entonces el sub.trim. Listo, ahora sí, ya tenemos estos dos métodos, vamos a colocarlo. Texto sin última palabra, cat. Guardamos, ya estamos terminando, vamos a colocar Java, es mejor. Procesamos y miras, texto sin primera palabra solo me cuenta es mejor. Sin última palabra, Java es, y ahí queda. Ya, vamos bien entonces. Por último quedan estos dos últimos métodos que serían la primera palabra al final y la última palabra al final. O sea, Java sería al final y el mejor en nuestro caso iría al comienzo. Ya, como es un que me va a botar un string igual, ¿no? String, primera palabra, final, al final. String cat, corchetes. Ahora, sería bastante sencillo, ¿por qué? Porque como ya tenemos el texto sin primera palabra, tenemos ese método, podríamos entonces retornar al texto sin la primera palabra de cat y le vamos a sumar un espacio y además, y ahora sí, al último, ¿quién le estamos colocando? La última palabra que hemos borrado, pues, ¿no? Entonces colocamos array cat
posición 0, que es la primera palabra. Y ya está. El texto sin la primera palabra, le sumo la primera palabra, pero ahora la primera palabra va a quedar al final. La misma idea, pero con la última palabra al inicio. Entonces colocamos última palabra, inicio. String cat. Y vamos a retornar. Llamamos al método texto sin última palabra, cat. Pero queremos la última palabra al inicio, entonces vamos a colocarlo al revés. Bueno, primero que sea el array cat, la última posición. ¿Cuál es? La cantidad de palabras menos de cat menos 1. Todo esto es la última posición de cat. Le sumamos un espacio y le sumamos el texto sin la última palabra. Y listo, terminamos todos los métodos. Vamos a colocarlos aquí. Este, primera palabra no es, primera palabra final, al final. Y última palabra al inicio. Ya está. Ahora guardamos, ejecutamos. Y vamos a colocar, ahora sí ya completo, pues porque nos sale bien parecido ya. Java es mejor en así todavía encima Cybertech y espacios así. Procesamos y mira, la primera palabra es Java, la segunda es Cybertech. Si le quito la primera palabra, solo me queda mejor en Cybertech, es mejor en Cybertech. Si le quito la última, me queda Java, es mejor. Y por último, la primera palabra al final, o sea, esto de acá, le agrego la primera palabra al final. Es mejor en Cybertech, Java. Última palabra al inicio, Cybertech, Java es mejor en. Y ahí está, listo. Terminamos, con eso quedaría todo. Ahora, podría quedar incluso un poco mejor como, pues, como que, mira, estas palabras las hemos transformado en minúsculas o mayúsculas aquí, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos esto, que es en especial, si no se ve así, entonces convertiríamos todas las palabras ya nuevamente en minúsculas, ¿no? Para eso, como ya tenemos el método, simplemente encerramos la cadena en específico. Bueno, eso ya dependiendo de cada uno. Pero esto ya lo principal y ya hemos aprendido bastantes métodos de la clase string. Eso sería todo. Bueno, el botón borrar también lo podemos configurar para que ahora eh, sea para que se borre todo el texto pues de frente, ¿no? Y incluso la caja de texto. Eso sería en el botón borrar. Entonces vamos al botón borrar, doble clic para que se cree de una vez. Y lo que vamos a declarar el txt resultado punto setText se quede vacío y el txt texto también se vacíe. Incluso al txt texto le vamos a dar un focus, request focus. Listo, guardamos y ejecutamos. Nuevamente, no sé, cualquier cosa, ya el resultado ya lo sabemos. Ya está. Y directamente si queremos borrar todo y ingresar nuevo texto, le podemos dar a borrar y ya me selecciona incluso el texto acá para poder colocar otro valor. Y nuevamente así. Ese sería todo con este problema. Faltaría el segundo problema, pero como el video ya está bastante largo, voy a dejarlo hasta ahí y voy a crear otro video para el siguiente problema. Ese video ya va a ser más cortito porque es más rápido de desarrollar el siguiente problema. Bueno, nos vemos para el siguiente video. Hasta luego, gente. Ah, y no se olviden que les estoy dejando en la descripción el link para descargar ya el proyecto, que en este caso solamente voy a dejar el proyecto ya desarrollado, pues, ¿no? Ya para que lo vean, si ustedes desean hacerlo por sí mismos, borran todo y lo van haciendo. Ahora sí, gente, chao.